¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente un rato antes o un rato después de la cena, acá en mi taller para intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. En fin, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, a los queridos amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Cobursa, Dalton, Zapito, bueno, el querido Ubaldo que se arrimó un tiempo después, pero no por eso deja de ser un personaje muy querido acá en el canal. Lorenzis en YouTube. Bueno, tenemos un montón de amigos, los amigos Pablo, Pablo Lima, Pablo Mónaco, el querido Adriano Track, Gastón Montenegro, montones. Ya los iré nombrando nuevamente uno por uno, como era la costumbre, a medida que vaya viendo sus comentarios y obviamente los vaya anotando, como el querido amigo Oscar GG, Fede, bueno, los amigos Fede. Hay uno que es Federay, que lo he cruzado en algún vivo de Gregorio, que ya no es vivo, es directo, pero bueno, me entretuve viendo toda la discografía del querido amigo. Ya lo dije hasta el cansancio, van a ser una de las últimas veces que lo diga seguramente, pero no es algo de mi asombro cómo se pudo haber echado a perder un contenido tan interesante, dado que, bueno, tiene un valor cultural, técnico y de conocimiento general bastante grande. Pero bueno, la suerte de que acá en YouTube, mal que mal, todo queda grabado y si lo quieren volver a ver, replicar o por ahí ver por primera vez, está disponible. Recuerdo y me daba risa que el amigo Gregorio a veces clavaba el vivo a la 1 de la madrugada o a las 6 de la mañana o a las 9 y había siempre un muchacho llamado Joel que estaba siempre, aparecía siempre. Por otro lado, le mando un saludo tardío al querido criollo, al querido amigo criollo Custom. Si bien por ahí no tenemos demasiada asiduidad, ni yo en su canal ni él en el mío, pero los dos vemos el contenido el uno del otro. Y nada, me dio mucha risa cuando apareció un tal Chris B8, que bueno, lo trataba de ensobrado por el grupo Sencosud. La verdad me dio mucha risa porque bueno, salió de esa situación al mejor estilo, bueno, Siciliano en su taller o Gregorio, que es el que incorporó los videos histriónicos a este pequeño nicho de herramientas que se podría llamar el submundo o el bajo fondo de YouTube. Obviamente el nicho de herramientas de YouTube es mucho más grande, pero tienen que comprender que hay canales chetos para ese fin. Bueno, voy a tratar de no engancharme en esa porque antes de comenzar a grabar me llegó un mensaje que no me gustó absolutamente nada. Pero bueno, voy a tratar de no meterme porque el tipo quizás no tenga nada que ver. Y me propuse sinceramente este año no ir tanto a la chapa. Pero bueno, nada. Como digo, como dije en el video que hice antes, al mediodía casi. Y no se quejen, ustedes pidieron que vuelva. Agrandate un poco, nada, yo quería volver, YouTube es mi casa. Después les contaré los pormenores de por qué estuve ausente. Bueno, el querido amigo Nick Hunter o Nico Escarone, como es un amigo de toda la vida, sabe. De hecho, bueno, hay algunas cosas que si bien no estuve preso como todos dijeron, pero estuve fuera de combate un tiempito, que ya les contaré. No quiero arruinar el video hablando de cosas personales. Eso ustedes vieron que lo dejamos más. Nada que ver con estar preso, nada que ver con estar preso. Sáquenselo de la cabeza. Aunque por mayoría de votos, por lo que pude leer en los comentarios, le había roto la cabeza a alguno a barretazos y terminé en la comisaría de Aedo. Pero no fue así. No fue así, no hubo nada de eso. El que puso el cuerpo fui yo y aguanté todo lo que pude y no fue una pelea.
Bueno, loco, hablá si vas a hablar, contá lo que vas a contar. No, no, lo dejamos para otro momento, no quiero ni acordar. Más allá de que, bueno, obviamente estuve ocupándome de mis hijas, pero bueno, la ausencia fue pronunciada. No lo nombro más, no lo digo más. Primero se lo comentaré al querido amigo Gregorio, como los códigos de la amistad marcan. Y bueno, después les comentaré a ustedes. Eh, Habrán visto, no puse modo avión, desprolijo lo mío, lo voy a poner. Lo voy a poner porque la madre de mis hijas, yo no sé si con una cuota de maldad, me anexó este número a lo que sería el grupo del grado. Y ya la verdad que estuve leyendo un par de cosas que obviamente los que me conocen aunque sea un poquito saben que ya dije, ya puse, creo que me agregaron por accidente, ya me estoy yendo. Que te vaya bien, nos vemos en Disney, dale. Llévate este paquete para Mendoza, pedazo de hijo de puta. No te olvides que me tenés que ver todos los días a las 8 de la mañana en el colegio. Bueno, no importa. Eh, Hice un pequeño video desarmando un ciclomotor Garelli, para muchos algo obvio, básico, otros directamente no conocían. Tengamos en cuenta que acá hay muchos chicos sub-20 que, bueno, arrancaron del 110 para arriba, motito china, o en su defecto Honda, pero todos plagios, copias igual. Eh, Tengo pensado para proponerles, dado que no me gusta dejar las tomas de contacto y de a poco iré reflotando las consignas que quedaron en enero, principios de enero, sobre la comparativa entre tubos Lustov, que son genéricos, simplemente dice Lustov en la caja y en las manijas, en los grips, eh, pero no dejan de ser unos genéricos de excelencia, quiero que quede claro. Y tengo otros genéricos de iguales características, las cajas están ahí atrás. Tengo otros genéricos que en lo que los vengo probando, desarrollando tareas, por ejemplo, si hay que hacer frenos a un auto, de un lado utilizo los Lustov, del otro lado utilizo los genéricos. No he notado diferencia todavía. Hay que hacer un cambio de junta de tapa de cilindro. En una utilizo los Lustov, en otra oportunidad, igual tarea, utilizo los genéricos y así voy mechando como para llegar a una conclusión. Todos saben, los amigos, el querido amigo Rubén, que seguramente si no está merendando con esto, está tomando unos mates ya mañana en la mañana. Saben cómo es la mecánica, las políticas del canal. Es eh, rodearme, comprar. Yo las herramientas las compro. Comprar herramientas económicas que en base a mi experiencia pueden desarrollar tareas en forma profesional, aunque sea por un breve lapso de tiempo, hasta que dicho técnico o dicho idóneo o cualquier persona que está tratando de encauzarse en los oficios, pero lo que lo limita son las herramientas, bueno, se pueda reunir de un elenco para trabajar y salir del paso. Y después, cuando uno ya cobra verdaderamente el desarrollo de tareas, obviamente comprarse algo mejor o darles hasta que se rompan. La idea del canal no es darle a una herramienta hasta que se rompan. De hecho, bueno, todos conocen la pared de mi taller, la pared de atrás de mi taller, donde hay herramientas que pueden seguir trabajando. De hecho, conozco gente que toda la vida tuvo una sola llave francesa y la sigue utilizando. Pero bueno, son ideas de cada uno. Yo trato de... no doy consejos. Yo no doy consejos. Generalmente los consejos es una suma de frustraciones que uno tuvo y las vuelca en otra persona. Yo lo que doy son sugerencias y cuento mi experiencia con determinadas
herramientas. En este caso hablando de herramientas, pero a lo largo de lo que es mi estilo de vida, es así. Yo, por ejemplo, si viene una persona y dice voy a ir a tal lado, le digo, mirá, yo sé que en tal lado hay un pozo, yo lo pasé de esta manera, por citar un ejemplo. Está en vos o en tu situación que lo resuelvas como puedas. Quizás te sirve el dato de que hay un pozo. Yo hice esto. Capaz que cuando llegás el pozo ya no está. Quizás simplemente lo pasás por el costado porque uno es un poco pelotudo y no se dio cuenta. O le pegás un saltito y simplemente pasás. Entonces, para mí los consejos son una suma de frustraciones porque generalmente uno sobre felicidad no da consejos porque no queda demasiado registro. Pero ya me puse filosófico, como ya me conocen. Tengo acá a mi, llamémosle derecha, es mi derecha, un elenco de herramientas que están sucias, pero que todas tuvieron su toma de contacto exitosa. Y muchos pensaron que las herramientas yo las pruebo, les doy una devolución y las guardo. Quiero que sepan que muchas de ellas comenzaron a formar parte de lo que sería el elenco definitivo de herramientas. Como llamó alguna vez el querido amigo Miguel, al que le mando un abrazo, contamos con su colaboración en el canal, por suerte. Como dio en llamar el querido amigo Miguel, herramientas con las que te van a enterrar. Yo no sé si eso será legal o no. Me da miedo que el que suelda el Honka me las afane. Pero bueno, quizás pida algunas herramientas y voy a pedir cajón en tierra. Peor, los que atornillan la tapa me las van a afanar. Pero bueno, lo que me da un poco de tranquilidad del Honka a tierra, miren en lo que nos pusimos a hablar, pero bueno, es una charlita de taller. Yo recuerdo cuando pibe, vieron que yo me crié con mi abuela, ya hablaremos de esas historias a medida que vayan llegando las Pascuas, los cumpleaños, los días de la madre, del padre. Bueno, como es un clásico de cada año, uno recuerda una mínima anécdota. Yo recuerdo cuando pibe, yo me crié con mi abuela, pero ya de muy chiquito estaba con ella, si bien por ahí vivía en La Ponderosa, que, claro, llamaban que se había muerto el paisano tanto, que se había muerto tal otro paisano, y bueno, íbamos al velorio. Mi abuela tenía en su cómoda un sobre, le llamaba a ella, donde tenía las joyas. Para mi inocencia de 6, 7 años, 8 quizás, eran las joyas de ir a los velorios, porque la vieja no se los ponía en otra situación, se los ponía simplemente para ir a los velorios. Entonces, bueno, estaban ahí las comadres hablando, esto, lo otro. Estaban las mujeres que lloraban, se les daba unas monedas y lloraban, qué sé yo. Y uno jugaba con un autito abajo del Honka, abajo del féretro, nada. Pero me había desarrollado cuando ya era un poquito más grandecito, que a eso iba, un miedo, porque ha pasado, y no les voy a mentir que pasó en la sala velatoria, pero ha pasado que a un compadre de mi vieja lo entierren y lo entierren vivo. ¿Cómo se dieron cuenta? En el cementerio escuchaban un ruido, el cuidador escuchó un ruido, le faltó 2 materias para recibirse de cuidador y a la mañana informó que en tal parcela, en tal sector, se escuchaban ruidos. Bueno, se ve que antes era un poco más serio o sigue siendo de la misma manera. El director del cementerio, si es que existe eso, ordenó que se exhumen o que al menos se levante esa tumba nuevamente, dado que, bueno, era algo no de todos los días, pero era normal que pase porque había una enfermedad o una patología
creo que se llamaba catalepsia, no quiero meterme en un terreno que no manejo, son recuerdos de infancia. Quizás el amigo Gregorio pueda ilustrar un poquito más esto. Bueno, abrieron el Jonca, sacaron la tierra, abrieron el Jonca y encontraron que el cadáver estaba todo arañado y dado vuelta, las manos lastimadas, o sea que intentó salir y no pudo. Bueno, yo me acuerdo que había ideado toda una estrategia por si eso me llegase a pasar y qué sé yo. Bueno, de ahí después los siguientes fallecidos, para no faltar el respeto a nadie, se velaron 36 horas, creo ya era una cosa media insostenible, ya no había más sándwiches de miga, ya no había más café, ya las azafatas estaban durmiendo. Pero bueno, esa es la historia de por qué me gustaría que me entierren con algunas herramientas. De todas maneras, yo voy a pedir tierra dentro de 40 años, 50, cuando me toque. Igual no voy a tener fuerza para hacerlo, pero me llegó la idea de cómo salir de ahí. Y la idea no es salir para arriba, sino salir para abajo. Después la desarrollaré un poquito mejor, pero bueno, miren lo que me hacen contar. O no me hacen contar. La vorágine de la charlita amerita. Como les estaba diciendo y dónde nació todo esto, el amigo Miguel dio en llamar a las herramientas definitivas, como yo le digo, herramientas con las que te van a entregar, con las que te van a enterrar. Y yo les aseguro que más de una de estas ya forma parte de los elencos definitivos de la caja de plomería, la caja de electricidad, herramientas para trabajar en forma profesional, más allá de que hayan venido para hobbyistas. La verdad, a veces los segmentos, sacando alguna clara cualidad o característica de la herramienta, nos puede ubicar en un segmento hobbyista, menos que hobbyista, profesional, industrial, que igual de todos modos es otra de las diferencias que yo tenía con este sujeto, que diga cuándo una herramienta es industrial y por qué, y cuándo una herramienta es hobbyista y por qué, porque, bueno, nada, ya está. Iba a dar el mismo ejemplo de siempre, la Pico del Oro berreta de mierda esa, Rucci, está considerada como segmento industrial y yo la uso para sacar pizzas. Y no es que la estoy devaluando, no sirve para otra cosa. Pero bueno, nada. Una de las herramientas que se ha ganado mi aprecio, esta es una, pero vamos a buscar la que está usada y sucia, o no tan sucia, porque esto ha tenido su limpieza, pero por ahí tenga las huellas de la última, llamémosle batalla. Esta es la famosa Jade Bear de 8 que conocí de la mano del querido amigo Gregorio. Hasta este momento yo había conocido solamente dos con estas características. Una era de la marca Trooper, venía en aluminio y salía un riñón. Y la otra era de la marca Irega, que también tenía una apertura extra, pero salía el otro riñón. Al llegar esto, por creo que eran 12 o 13 pesos, no sé, tengo que hacer memoria, no tardé en comprar. ¿Por qué? Porque compré una, la probé. Más allá de esto, más allá de esto, que no es tanto. Yo creo que si esta muela, llamémosle, o si esta mordaza móvil sería un cachito más chiquita, el ruido sería un poco menos. Soy un convencido. Pero bueno, tiene las prestaciones de una llave que abre 50 milímetros en 8 pulgadas. Saben de las que me sacó, del apuro que me sacó esta llave, así como ustedes la ven. Por eso es que tolero quizás este juego, sabiendo que es mala palabra, no estamos acostumbrados los de la antigua escuela a esto, estamos acostumbrados al abaco, que uno hace así y no hace ruido, pero también tenemos que ser sinceros y ha habido una época de Stanley o de Irimo. En una época las Irimos que vendían en Coto no se podían usar.
o sea, se podían usar, pero el ruido era el doble que esto. Y yo, por una cuestión de verdaderamente características positivas de la herramienta, priorizo esas características por un poquito de juego que pueda llegar a tener, dado que la unidad nunca se me abrió de gambas, nunca me dejó tirado. Cuando un termo estaba posicionado muy cerca del cielo raso, para tener esta apertura, si hubiese necesitado una llave de 15 pulgadas, de hecho hay videos de cuando no la tenía. Bueno, desde que llegó esto a mí me ha dado un excelente resultado y quería mostrárselas, que es hasta el día de hoy que sigue trabajando. Y bueno, está en ustedes respetar la profesionalidad de uno al momento de utilizar una herramienta. El día que yo sepa, o sienta, o perciba que esta unidad llega a una fatiga o verdaderamente ya cumplió con sus horas, porque no siempre llegan a fatiga. Uno me ha pasado de estar en alguna situación, a ver si está la estequita. Me ha pasado de estar en una situación, como me ha pasado con la Pico del Oro Rottweiler de 12 pulgadas, de decir, estar armando una cañería de epoxi, obviamente en media, no haber llevado la llave de caño, por X motivo, no sé, me la habré olvidado o la tendría en otro lado, y decir, sacame del apuro ahora, total son 20 roscas, era llevar gas de una vivienda, de un termotanque que estaba en el patio de la vivienda de abajo, llevar gas a la vivienda de arriba, para poner una cocina y quizás una estufa, no quiero mentir. Bueno, la Pico del Oro Rottweiler de 12 pulgadas verdaderamente cumplió. Como debo haber dicho en alguno de los videos, que las herramientas cumplan en el armado de cañerías a veces no indica demasiado, porque dentro de todo tenemos un torque controlado. Quizás hacemos un poco de fuerza cuando se está por hermanar una rosca. Los que están en el tema saben lo que es hermanar una rosca, cuando necesitamos que por ahí el codo gire 10 grados y ya estamos recontrajugados de fuerza. Pero créanme que con Jadever, Watford, eso yo lo he llevado adelante y ha funcionado muy bien. Bueno, la Jadever de 8 pulgadas sigue trabajando, la de 6 también, las de 6 también, pero no le tengo tanto cariño como a la de 8. Vamos a correr estas pincitas que quedaron acá al lado de un montón de cables como para hacer un cortando cables. Nada, por hoy no sé si vamos a hacer, vamos a ver. Bueno, la primer pinza, herramienta Chet, perdón, me dijeron, cuando recién la compré y la mostré, me dijeron, qué raro vos con una herramienta cheta. Bueno, una herramienta de 14 pesos, no la consideré cheta. Todos saben que de los agujeritos que hay acá no usé ninguno. Lo que me seduce de esta herramienta es la forma que está entre una pinza de punta plana y una universal de 8 pulgadas, nariz larga, se podría decir, como se le dice ahora. Bueno, recién limpios los grip con nafta, solvente, benzina, podemos ver claramente que una de las caras o una de las capas es marrón y del lado de adentro es negro. Hermosa unidad que sigue trabajando. Yo todavía no he comprado la de 6 usos en 1. Esta es la de 8 usos en 1. Bueno, dejé que otros canales más avesados se ocupen de eso. Yo la verdad que con esta fui y soy un tipo bastante feliz. Hay colgadas, algunas sin estrenar por algunos lados. Pinza de punta de la marca Total, ya con un uso en plomería, donde por ahí es un poquito más rudo el uso, con
más de un año, porque yo cuando venía el distribuidor de Total le compraba lo necesario, lo propio, y si veía que el pedido me quedaba muy chiquito, anexaba una pinza de punta de Total, y bueno, ustedes sabrán que yo tengo más o menos todos los modelos hasta la actualidad. No sé si me faltará alguno. De Inco estaba viendo que estoy bastante bien. Pero viene sin climper. Esta, la última pinza que tengo, la última pinza de puntas de 8 pulgadas, trae climper. En un año y bastante más de uso, lo único que hemos logrado es que aparezca ese pequeño juego que nunca lo tuvo, pero se ha comido retorcidas. Vamos a lo que les gusta a ustedes. Sigue cortando cables relativamente gruesos. Vamos a ver si por ahí agarro uno finito. No sé si se ve porque la herramienta funciona y funciona muy bien. Le vamos a pegar una limpiecita más. Vamos a sacar un poquito la grasa que pueda llegar a tener. Yo no soy de los que le da con el cepillo de dientes y ese tipo de cosas, pero me gusta que la herramienta esté en condiciones bastante aceptables, dado que, bueno, esta ya está trabajando, como dije, en plomería. Generalmente las bombas están en jardines. Eh, no hay cosa que se pueda llegar a ensuciar o, bueno, nada. Ahora, si hay que trabajar dentro de un baño, sobre un lavatorio, sobre un bañitori, es triste que por ahí entre la patrona, que es media... Oh, disculpa, me vas a trabajar con esa herramienta porque, viste, se me ensucia y estuvo la muchacha limpiando. No, quédese tranquila que esto yo lo limpio. Lo que pasa que se desintegró la gomita, vio, y entonces se hizo todo ese chimichurri horrible. Ah, chimichurri, qué feo lo que me estás diciendo. Bueno, dejo todo en tus manos, confío en vos, vos sabés que acá no entra otra persona que no seas vos, ¿viste? Sí, ¿sabés qué? Llévate, cuando termina de cerrar la puerta y se va y se despide de la chica del servicio, ¿por qué no te llevas este paquete para Mendoza, cheta de mierda? Pero bueno, nada. Ustedes saben cómo es uno. Alicate de 6 pulgadas en este modelo, bueno, es uno de los últimos. Tengo mañana quizás, si ando con un poquito más de tiempo, y me toca la nariz, no puedo estar mintiendo, sino porque me picó. Voy a hacer acá arriba, tengo pensado en forrar este banco, porque el banco de los motores es aquel, este es el banco para charlar con ustedes. Y tengo el tablero de herramientas de uso constante acá arriba. Allá tengo el tablero definitivo del taller. Pero tengo pensado forrarlo con una especie de piso flotante, unos recortes que me han sobrado de un domicilio mío que yo... Vieron que yo mis domicilios no los muestro, no muestro las cosas que hago, que desarrollo. Por ejemplo, una de las cosas que hice fue el baño completo de la casa de mis hijas. Uno de los baños que estaba ahí, puertas cerradas, con un clavo. Nada, el clavo es mentira. Pero estaba cerrado y yo, cuando estuve trabajando en José Cepaz, que entre paréntesis seguramente tenga que volver, porque el muchacho quedó contento, quiere seguir, quiere seguir. O sea que en este momento hay albañiles tan impresentables como los anteriores. Bueno. Y yo subí algún que otro estado y no tardó en preguntarme la madre de las nenas y yo, para tratar de llevar las cosas en paz, le pregunté al muchacho dónde había comprado y me dio la dirección de donde compró las cerámicas en William Morris. Y bueno, compré todo y en el periodo que estuve cuidando a mis hijas me dediqué a hacer el baño. Es un avance para la casa de mis hijas. No es el motivo por el cual quizás estuve tan ausente. Sí dediqué tiempo a eso, pero bueno, eh, vieron que yo lo que hago en mis propiedades, mucho no me gusta mostrarlo porque sé que el amigo Gregorio, que es un perfeccionista, dice,
yo cuando tengo que hacer algo para mí lo hago el doble o exactamente igual que si fuera para otro. Te admiro amigo, yo cuando es para mí, si bien va a estar dentro de lo correcto, vas a poner un nivel, la pared va a estar a plomo, vas a pasar la mano, no vas a encontrar un salto en la cerámica, pero bueno, si por ahí tenés un recorte o necesitas un recorte de 30 centímetros o 300 milímetros por 22 y justo el corte anterior me dio 28, 288 milímetros por lo que corresponda ahí le pongo un poquito más de pastina, no te voy a mentir, pero bueno, son cositas. Bueno, este alicate de 6 pulgadas, segmento industrial. Mañana, si hacemos el video que prometí, compararemos un poquito. Hay mucho de eso en YouTube, pero bueno, vamos a hacer uno al estilo siciliano en su taller. Lo vamos a limpiar porque ha trabajado bastante. Quiero que sepan que el filo no lo ha perdido. Yo sé el filo de cada una de mis herramientas. Están todas destinadas a una cartuchera, a un pack-out, a una caja. Funcionan y funcionan bien. No se olviden que tenemos electricidad domiciliaria, service de electricidad, bueno, plomería, service de plomería. En todas esas cajas, por más que el que pongamos no sea de tan buenas características, pero siempre hay que tener un alicate en la caja de plomería. En la caja de plomería hay que tener un alicate, más si son plomeros que saben cómo trabaja un circuito de automáticos. Y si son de aquellos plomeros, que muchos me van a decir, Tano, eso existe. Hay muchos plomeros y me han llamado en carácter de electricista que me dijeron, vino el plomero, cambió la bomba, le puso un alargue, sabemos que anda, pero no la conectó. Le faltaba poner 2 fichas. Bueno, si son plomeros de esos, no lleven alicate. Ahora, si son plomeros de los que les gusta dejar el trabajo terminado, cobrar un poquito más y que la patrona no tenga ningún problema, este alicate está más que sobrado. Hay de otras marcas, de otros estilos, hay para elegir. Pero bueno, este es el que viene con climper, no sé si se ve. Yo rara vez uso climper, yo cierro los terminales Faston con pinza de punta. Lo aprendí así, desde muy chico desarrollo instalaciones eléctricas en forma automotriz o para automotriz. ¿Por qué? Porque siempre compraba algún cachivachito. Acá yo vivo en Conesa y Gaona, estaba... Muchos lo conocerán, el viejo Autovero. Vero es la hija, Verónica, contemporánea mía, ya 50 pirulos, pero igual, así todo. Y bueno, el viejo Autovero, yo le compraba las optiquitas delanteras, las los faroles reglamentarios, giro para el Fiat 600, las ópticas. Por ahí podía recuperar alguna ficha, compraba los terminales Faston y armaba, bueno, la instalación. Lo propio hacía con los faroles de atrás, que por ahí los memoriosos y los conocedores de Fiat saben que venían, se podría decir en aluminio, pero era otro material, los portalámparas o las bases para los apliques, eran las micas, se les llamaban las micas naranja y roja. Bueno, cuando uno compraba todo el farol completo por 3 pesos con 30, que eran 3 dólares con 30, venía todo de plástico. ¿Qué pasaba? Que cuando uno por ahí andaba con una lámpara que tenga quizás la reglamentaria con un poco más de watt de lo recomendado y pisaba el stop, se comenzaba a derretir el portalámpara. Y eso hacía que a la semana no ande, y eso hacía que haya que comprar portalámparas sueltos y conectarlos. Entonces uno aprendió de muy chico a trabajar con ese tipo de terminales, pero doblándole una a una, llamémosle las solapas, para que trabe el cable. Que no se pone en forma directa, se pone curvo. Bueno,
Ya creo que no es necesario que yo les haga un video a ustedes de cómo se pone un terminal Faston, pero bueno. Pincita Diju, en este caso de 7 pulgadas, una de mis favoritas. Y yo puedo entre Diju, Hadeber y Watford. De Watford no tengo tantas pinzas de este estilo, tengo más de lo que sería el estilo estándar. Puedo diferenciar cada unidad. Obviamente, si uno las mira, incluso hasta los dibujos son lo mismo, pero en los grip vamos a encontrar alguna que otra diferencia que se adecue un poco más a la mano. La vamos a limpiar porque sigue trabajando desde aquella época, con ganas, con optimismo. Parecía un speech de Scioli. Escuché en algún canal que se habían comprado un jueguito de estos de autorregalo, que iba a costar mucho limpiarlas. Bueno, capaz lo dijo desde el desconocimiento. Yo les aseguro que se limpian y se limpian fácil. Nada, observen cómo quedó. Observen cómo quedó. Salió la grasa. Acá está sangrando un poquito de óxido. Después, cuando llegue la etapa de ponerle el gasoil, eso desaparecerá. Pero no es difícil de limpiar, no es difícil de limpiar. Quiero que sepan que quedan muchas unidades Diju, pero la vamos a evitar. Vamos a agarrar unos destornilladores para que vean que también se pueden limpiar bien. Queda una pinza digna, una pinza trabajada, con pequeñas motitas de óxido, son de acero al carbono. Y bueno, la oxidación está. Entre paréntesis, estoy guardando para mostrarles, que lo quiero hacer rápido para que no se eche a perder, una pico del oro de la marca Crossmaster, que obviamente no escapa a lo que es 10 pulgadas, doble cremallera, 7 posiciones, pero que tiene cero resistencia a la oxidación. Destornillador Hadeber, en este caso fuera de elenco, 3x200, se ha hecho muy solidario en lo que es el desarmado, obviamente de cualquier cosa que tenga un tornillo cabeza PH3. Pero bueno, en los que estamos en gas, para desarmar diafragmas de vieja generación, este destornillador va como piña. Con un mango que invita a imprimir torque, con un mango que invita a imprimir torque, como me gusta decir y hace bastante, observen cómo se puede dejar nuevo, y una punta que ha trabajado mucho o bastante y no ha sufrido lesiones. O sea, y esto se replica en unidades chicas, en unidades de elenco. De hecho, tengo unidades sin utilizar todavía, porque en alguna ferretería, casa de electricidad también, donde compro muchos productos Interelec, tímidamente se están comenzando a ver herramientas Hadeber. Ya lo debo haber dicho hoy, estaba viendo si estaba por acá algún ejemplar, pero las herramientas de golpe de la marca Hadeber, verdaderamente, o cualquier herramienta de golpe de las marcas que hoy en día se comercializan bajo estos nombres, o incluso de la línea Robust, me voy a cansar de decir que son algo espectacular. Estábamos acostumbrados, y estoy viendo si hay alguna dando vuelta, de la marca Zurra, Roble, Forja Quintana. Vieron que yo tengo un sistema para rotar la masa y qué sé yo, y que no pegue siempre del mismo lado, porque se producía un abollamiento bastante notable, y ya después quedaba desbalanceada la masa de esas características, terminando para ser utilizada en el muchacho que estaba afuera de la obra picando escombros. Ponía una roca grande o dura y arriba picaba escombritos más chicos de materiales más blandos. Hoy en día la rotación
no es necesaria. De hecho, cuando uno está rompiendo con este tipo de martillos, como es mi caso, yo más allá de que es un martillo de mecánico, lo uso para la construcción. Recuerdo un video del amigo Gregorio, me volví fanático. Recuerdo un video del amigo Gregorio donde muestra sus masas y le discutían que un martillo de 1,5 kilos, no recuerdo si de este tipo o parecido, eso era una masa. No, eso es un martillo de 1,5 kilos de un determinado tipo. La masa justamente carece de forma y solo cuenta con la característica de ser masa de golpe, y de ahí el nombre masa o mazo. Es así como yo lo estudié, es así como me lo enseñaron y es así como la vida me lo hizo notar. Destornilladores Diju, trabajados, no lo pueden negar, con su punta más que inmaculada. La verdad que con poquísimo desgaste, más allá de que sea pintura, para lo que se ha utilizado este destornillador. La verdad que de estas herramientas que vienen asomando, herramientas de fabricación nacional, las pocas que quedan, que de hecho muchas hacen fabricar todo en China, ¿no? Van a tener que hacer un gran esfuerzo para poder competir con estas herramientas. Sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero verdaderamente son herramientas que rinden, son agradables a la vista y cómodas. No les estoy diciendo nada nuevo. Yo, si hay una marca nacional de la que por ahí me siento atraído, primero por la buena atención que tienen postventa, cómo se hacen cargo de resolver un problema, la rápida respuesta y la humildad por sobre todas las cosas, y no es una unidad la que tengo, es la marca Biasoni. Biasoni tengo tubos, Biasoni tengo llaves, he completado 3 juegos de llaves Biasoni, tengo pico del oro, la de cremallera simple se me zafó, me la restituyeron por una de doble cremallera e incluso me dejaron la unidad vieja. No tengo problema en devolverla porque es de ellos. Pero bueno, los destornilladores de la primera etapa quizás no me habían sido del todo propicios, dado que se gastaba más rápido que un Watford, un Heidelberg, pero la segunda generación ha enmendado el ritmo, el rubro de dichas unidades. Pero bueno, es así. La verdad, tienen que estar a un precio superlativo para, bueno, poder competir. Nunca entré en esa de los cortafierros, las cucharas. Francesas, sí, fui el primero en quejarme porque no me habían venido con mucho juego, no había nada en la anatomía de la francesa que indique que estábamos frente a una Biasoni, y bueno, verdaderamente no me gustó, así que tendría que ver una nueva unidad, a ver qué me transmite, a ver qué me dice. Pero los tubos, tanto en milímetros como en pulgadas, han sido excelentes. Vamos a limpiar esta pinza de presión de la marca Total, que yo para esta época ya me las imaginaba, porque tengo 2 o 3, ya me las imaginaba sin los embellecedores, nos salió de ahí el Hydro 3. Y verdaderamente no se han salido, no se han lastimado, trabajan muy bien y tienen un rol definido. Hacer más cómoda, más anatómica y más ergonómica a la herramienta. Ahí sí ya le sacamos la porción de Hydro 3 que ha ido quedando y la limpiamos y la ponemos para la caja. Después, bueno, nos queda una pico del oro Diju, que es una de las más castigadas, porque obviamente acá tengo otra, pero esta es una de las más castigadas, es la primera y la tengo bien marcada. Es la primera que ha comenzado tareas, sigue cumpliendo.
sigue cumpliendo. Lo mismo que la de 12. Es de fácil limpieza. Resistencia a la oxidación. Y el doble que las que les voy a mostrar de Crossmaster. La verdad que, si bien, bueno, en la unidad Diju declaran ser de cromo vanadio o confeccionadas al cromo vanadio, pero bueno, eso sí no lo he notado en la Crossmaster. La veo más acero al carbono, pero bueno, unidad linda, ha trabajado mucho, se emparenta desde ya con Watfow y Jadever. Para muchos simplemente cambiaron los manguitos, para mí no es tan así. No digo que haya una línea que se ocupe de hacer una y otra línea que se ocupe de hacer otra, o sea, una línea de trabajo, pero hay diferencias que para los que estamos finitos con esto de las herramientas, bueno, podemos distinguir alguna que otra diferencia. Después, las herramientas siempre van a sufrir desgaste. Que se rompan es una situación, ahora que se gasten es otra. Por eso, cuando hablan de a mí solo me rindió 1000 cortes, a mí solo me rindió 500 cortes, a mí solo... En una instalación, en una vivienda unifamiliar, 1000 cortes son 2 instalaciones, yo lo sé. O sea que para las premisas, acá estaba la estequita, para las premisas que apuntamos en el canal, está más que sobrada la consigna. Después, bueno, con todo lo que lo aprecio y demás, al amigo Ubaldo, pero no se olviden que acá en el canal es un personaje, está ligado al perfeccionismo. No me imagino al amigo Ubaldo trabajando con un alicate Jadever. Y bueno, es de esas personas que se queja, pero bueno, comprate un Nipex, Ubaldo, vos tenés todo el filo. Maestro, es así. Destornillador Diju, no sé si lo mostré sucio, pero ya está limpio, pH 2%. El cariño grande a Ubaldo, no lo tomes a mal, Ubaldo, se te extrañó el tiempo que no estuviste, que después no estuve yo, o sea que estamos desencontrados. Una pregunta, que no fue una pregunta, quizás la respondí en un momento. El amigo Gregorio compró un buscapolo de la marca Inco para unas tareas que tenía que realizar en los de unos familiares. Y le resultó grande. Verdaderamente no entra en donde iría la espiga de los enchufes, las fichas macho. Y dejó entrever, habría que ver qué opina el Tano. Bueno, el Tano considero que soy yo. Yo compré los mismos en Inco y en Total. También fue una compra de esas para completar un poquito. Pero había dos medidas. Uno grande, como el que compraste y mostraste, y otro un poquito más chico. El poquito más chico entra en todos lados. Es para trabajar netamente en módulos. El otro es para trabajar en cables o en conductores. Eso ya lo sabes, obviamente. Con el más grande intentaron hacer algo que a mí no me gusta, nunca me gustó, es que sea un destornillador buscapolo. Y para mí el buscapolo debe ser buscapolo, no destornillador. Yo, si fuese por mí, hago las puntas cuadradas, porque he visto alguno que otro a lo largo de la vida que le hacían la punta tipo lesna y vos sabés quién sos, la usabas de ley y después ibas y medías polaridad. No sé, para mí, hagan la cuadrada, triangular, no sé, hay tornillo, cabeza, triángulo, háganla algo que sea inoperante, pero que sea un buscapolo. Aprovecho a mostrarles mi primer alicate de los todo por 2 pesos. Lo vamos a lavar un poquito. Todo por 2 pesos allá en el año 91, 89. En el año 91 ya estaba instaurada la convertibilidad. Algunos borrachines decían
un peso una Quilmes, me acuerdo claramente de eso. Yo decía un peso una Coca, me gustaba la Coca, la Pepsi. Este alicate, bueno, tiene 37 años. Ya no corta, ya se ha ido afilando todo lo posible. De hecho, fíjense que no hay luz entre... Esto venía con esta luz, acá. Esto venía con esta luz. Observen cuánto ha bajado en filo, porque ha sido una herramientita muy querida. Ha sido una herramientita muy querida y ha trabajado. Me da lástima tirarla, yo no tiro las herramientas, pero bueno, ya le encontraremos una función sin sacarla de su esencia, que es ser un alicate. Quería mostrarles los destornilladores Celta, como dije en algún momento, algunos han sobrevivido y sobrevivido muy bien, la varilla es espectacular, todo lo que hubo que apretar y aflojar en una determinada época, cuando estaban en toma de contacto, se ha hecho con estos, más allá de que sea para golpe, yo no lo uso para golpe. Interpreto que el amigo Gregorio verificó continuidad, quizás no haya continuidad, quizás no sea una varilla pasante, obviamente él ya lo comprobó, pero al ponerle este paragolpe y la varilla cerca, obviamente es mucho más tenue, no te estoy diciendo nada que no sepas, amigo, que pegar directamente acá y que la varilla por ahí esté acá. Pero bueno, han comenzado este tipo de cosas que ya se veían venir. Me da lástima porque el destornillador está bien cuidado, es relativamente nuevo. Bueno, este tiene poco desgaste, pero bastante uso. Y nada, después en un próximo video, en algún momento, voy a hacer una comparativa sobre las pinzas Metz. ¿Se acuerdan que en José Cepaz yo he ido comprando, dado que había una ferretería que las tenía? No las pagué para nada baratas, pero bueno, he ido comprando dos pinzas de punta plana, marca Metz, una mangos naranja, la otra mangos rojos, y yo les puedo asegurar que existen dos mundos entre una unidad y la otra, que en este momento no la tengo, debe estar en alguna caja. Todos videos prometidos, si todo sale bien, mañana lo voy a estar haciendo. Voy a limpiar esta Diju de 8 pulgadas, ya que quedó acá, porque me da un poco de lástima que esté sucia. Sí, han visto bien, tengo la de 6, 7 y 8, las he comprado, me han dado resultado, bueno, precio más que accesible, nada, me simpatizó la idea, como quien dice, porque bueno, son buenas, y cuando algo es bueno y barato, es bueno dos veces. La durabilidad en el tiempo, para eso estamos, para ir probándolas. De hecho, por eso decidí esta primera semana o estos primeros días mostrar herramientas que el año pasado y quizás algunos 6 meses del anterior hayan estado en toma de contacto y por ahí hayan quedado en el olvido. Para, bueno, si todavía se consiguen y al que le interesa, al que le sirve la sugerencia, las compre. Yo sugiero, no aconsejo. Por ejemplo, la LGT. La LGT sigue trabajando, muchachos. 4 pesos con 50 la pagué en aquel momento. Hermosa herramienta. Solo agarró un poquito de... Poquito, Estoy haciendo mucha fuerza para que esto se produzca, pero el juego es este. Y ha trabajado mucho. Dado que, así como la ven, yo me encariño mucho con las herramientas de quizás un poco de menor fuste. Bueno, acá no me está cortando. Vamos a agarrar un calibre un poquito mayor. ¿Tiene el desgaste? Claro que tiene el desgaste. Ustedes vieron cuando la compré.
¿Para qué nos vamos a engañar? La pinza sigue funcional. Pongámosle que no corte del todo bien. Hay un montón de cosas para hacer en el taller que nada tienen que ver con el filo. Así que bueno, gente, les mando un saludo, espero que estén bien. Mañana, si todo va bien en la mañana, vamos a tener otro video, otra charlita. Les mando un saludo y nos vemos. Nada. El que se sintió ofendido, en vez de denunciar, acá está libre para cualquiera. Mi teléfono está libre para el que quiera. Y bueno, nada, es así. ¿Qué va a hacer, maestro? Te lo digo bien. Reconoce que si bien de este lado hubo un ataque, yo generalmente cuando me atacan trato de ser el doble de agresivo, aunque muchos se caguen de risa, como 3 o 4 pelotudos que tenés. Pero bueno, no te da la nafta. Sinceramente no te da la nafta, aceptalo y acá vas a tener un cese al fuego. Tratá de no ser parte y todo va a estar bien. Después, bueno, Gregorio hará lo propio, Miguel hará lo propio y yo desde mi lugar haré lo propio. Saludos a los amigos y bueno, gracias por todo y sepan disculpar, uno no está bien.